Proverbios 21:3 de la NTV, un llamado a la santidad. Es el tema del que vamos a hablar. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificio. Entonces, lo que más debemos de hacer nosotros, ¿por qué debemos de orar? Mucho. Para hacer morir las obras de la carne con las cuales batalla nuestra alma aún, con la ira, con el enojo, con la mentira, con el adulterio, con la fornicación, con la envidia. Reconocer ante Dios todas aquellas cosas que aún hay en nuestro corazón y que están impidiendo esa manifestación de Dios en nuestra vida, porque es que Dios anhela darnos cada día más y más. El Señor me ha dicho a mí por varios profetas aquí: tú aún no has visto nada de lo que yo tengo para ti. Y yo me siento súper bendecida por Dios. Entonces Él siempre tiene más para nosotros. Y si no estamos recibiendo, no es por culpa de Dios, es por culpa nuestra. El que muchas veces nos creemos estar bien. Pensamos nosotros estar bien. Pero el hecho de que Dios no nos responda a nuestras oraciones es señal de que no estamos bien. Porque la palabra dice que Él no retarda sus promesas como algunos pensamos, sino que espera el arrepentimiento para darnos las cosas que les pedimos. Entonces tuvimos una reunión con el pastor Frankie y tratamos de invitar a todos los que están sirviendo de una u otra forma que tienen. Y el Señor dijo que nos daba 72 horas para arreglar cualquier cosa que sabían que debían hablarla, que en su vida de pronto, cosas guardadas que uno cree que el tiempo borra y que el tiempo arregla, y el tiempo no arregla nada. Lo que arregla es mi valentía de exponerme e ir donde la persona, mi autoridad, y decirle: pastor, yo quiero confesarle esto, yo hablé de usted, yo dije esto de usted, yo le mentí, yo dije esto. Y yo pensé, de ese grupo, que eran más de 20, que muchos iban a venir a hablar conmigo. Una sola persona. Ese mismo día, cuando terminó la reunión, uno de mis líderes fue a decirme algo que ya me lo había dicho, pero que dice que el Espíritu Santo le redarguyó en esos momentos, que de pronto como que todavía guardaba algo ahí contra mí. Pero muy lindo eso, que independiente de que para mí pues no era, ella fue a confesarlo, pero los demás, ninguno. Le estoy pidiendo a Dios que esa palabra que me dio un día: te voy a mostrar el corazón y el pecado de la gente en el rostro. Cuando los tengas enfrente, te lo voy a mostrar. Y a muchos, en ese tiempo, yo les veía la cara, cuando les veía la cara oscura, yo hacía así. Les veía la cara oscura, negra. Yo hacía así. ¿Esto qué, Señor? Pues me lo está volviendo a mandar, y como se lo estoy pidiendo, ya muchos se lo ha visto negra. Entonces, cuando yo le veo la cara oscura así, digo yo: uy, Padre, sé que está en pecado. Dios lo revela todo. Una vez hablando con una persona a quien yo quería mucho, me dijo el Señor: habla de ti. Y yo quedé. Me quitaba plata prestada cada vez que necesitaba, le prestaba. Nunca me pagó y dije: no te presto más.
Dios lo revela todo, hermanos. Vamos a ir a la palabra. Efesios 4, del 17 al 32. Porque estamos en un tiempo maravilloso de Dios. Él nos quiere bendecir. Dios lo tiene todo preparado. El más interesado en bendecirnos es Él a nosotros. Porque Él quiere que la gente lo conozca por lo que ve en nosotros. Esa es la mejor manera de predicar. Una vida de testimonio. Dice su palabra. Esta es la revisada. Esto pues digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vemos claramente por la palabra que definitivamente la palabra es muy clara y debe haber un rompimiento en la vida pasada con la nueva vida que tenemos en Cristo. Cuando uno toma la determinación de caminar con Dios, cuando uno le abre su corazón a Dios y le pide que sea el Señor de su vida, tenemos que hacer un rompimiento con la vida pasada, porque es una nueva vida que tenemos en Él. Y está muy claro en la palabra en 2 Corintios 5:17. Todos deben saberse ese versículo, y si no se lo sabe alguno, les recomiendo, memorice ese versículo para que lo tenga presente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es muy triste en muchos de nosotros que a pesar de tener 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, de estar caminando en el Señor, todavía estamos luchando con pecados reiterativos. ¿Sabe cuál es el mayor pecado en nuestra vida? Saber que lo que estoy haciendo es pecado y lo hago. Eso es lo más grave delante de Dios. Que yo sepa que lo que voy a hacer es pecado, pero lo hago. Lo hago consciente. Y se nos olvida algo, estoy ofendiendo a Dios. Las cosas viejas pasaron. El pasado, pasado fue. Tienes un presente significativo en Dios. Y tienes un futuro glorioso en Dios. Tu futuro está seguro en Dios. Pero para ello necesitamos caminar en el orden divino de Dios.
Si el Señor manda en su palabra que seamos santos, es porque podemos ser santos. Podemos. En Él somos santos. En Él somos libres. En Él somos fuertes. Porque escrito está en la Biblia, lo podemos todo en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13, para los que están anotando, acostúmbrese a la iglesia, cuando viene, al templo, porque la iglesia somos nosotros, anotar los versículos y coja nota, coja apunte, porque si usted no anota nada, le aseguro que el lunes usted no se acuerda de ningún versículo y prácticamente, al menos que sea una palabra que muy conocida para ti, pero se nos olvida y uno cree que no se le va a olvidar. Y es triste cuando uno le pregunta al hermano, no fui, la enseñanza que dieron, de qué hablaron, qué fue. Y no se acuerda del nombre, ni se acuerda absolutamente a veces de nada de lo que hablaron. Pero lo más grande y lo más poderoso es tener una cita bíblica que tú le puedas decir. Recuerda esta palabra que el Señor a través de ella ministró mi vida. Entonces, amada iglesia, es un tiempo de despertar, por favor. No podemos seguir en la misma liviandad en la que estábamos. Hoy en el ayuno José lo hablaba muy claramente. Yo le insto, les animo, venga al ayuno los sábados. Hay testimonios poderosos. ¿Quién fue la hermana que dio el testimonio esta mañana? Dubis. Yo sabía que era ella. Cuando mamá le dijo quién dijo, ese es Dubi. No vino. ¿Dónde está? Dice que ella no quería venir, pero había una fuerza que le decía que viniera. Estaba con un dolor de cabeza y no quería venir al ayuno, pero algo le decía que viniera, que viniera. Y en esa lucha el Señor le habla y le dice, ve, porque va a haber sanidad hoy, no. Y llega el Señor y usa a José y comienza a ministrar sanidad. Y ella fue sanada. El dolor de cabeza que tenía. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos a veces por quedarnos en casa, por no darle valor a la reunión que se va a dar? El ayuno es un mandato establecido por Dios en su palabra, es un principio para nosotros que debemos de practicar. Yo si no escucho, yo me conecto porque sí, escucho los testimonios y la palabra que se suelta, que es muy importante. Y José decía algo muy clave, muy esencial, que decía que nosotros no podemos estar repitiendo todo el tiempo las mismas actitudes, los mismos comportamientos, lo mismo. Él decía, ¿cuál fue el término que tú dijiste? Hay que pasar, no, ¿cómo? Hay que pasar, no, a otro nivel. Hay que, ¿cómo fue el término? ¿Quién se acuerda? La palabra. Él se molestó por algo con su esposa y contó el testimonio de él con su esposa, que fueron a Barranquilla. Entonces, cuando venían, ¿cómo? Hay que pasar a otro. Yo no puedo estar repitiendo, cayendo en lo mismo todo el tiempo, hermano. Yo tengo que ir superando y cambiando mi comportamiento en las reacciones que se presentan cuando me hacen algo. Entonces él dice y eso le da de todo a cualquiera, y más al esposo, que sea la mujer la que le diga, ay papi, se me quedó en la casa
Ay, se me quedó esto. Vamos, regresa. Le da uno de todo. Pero esa ración todo el tiempo yo no la puedo tener igual. Ya él sabe que a su esposa eso le ha pasado varias veces y le va a seguir pasando. Dice, sí, le va a seguir pasando. Cuando llegan a se regresó, le tocó regresarse porque tenía que complacer a su esposa. ¿Sabe por qué usted se casó? Para ser feliz esa mujer. Y usted, mujer, ¿sabe para qué se casó? Para ser feliz ese hombre. Uno no sabe en lo que se mete cuando uno se casa, Dios mío. Yo escuché a mi pastor, iba a casar una parejita y cuando entra la chica linda y después viene él y dice, vienes para el matadero. Vienes para el matadero, dije, porque esa princesa que tú estás viendo ahí, no la conoces aún. Yo les digo algo, mis hermanos. Matrimonio es muerto, Matrimonio es muerte. Para agradar a una persona uno tiene que morir. Y vamos tan inocente al matrimonio, una relación que uno no tiene ni idea de lo que va a enfrentar. Se van a conocer es cuando vivan. Pero que necesitamos crecer, madurar en el Señor. Y mi relación no puede ser siempre igual. Y en una pareja el respeto debe ser esencial. Así es que sépase que cuando usted en cualquier momento le hable mal por tiene que pedirle perdón, reconocer y pedirle perdón. Y él le tocó, él dice que reaccionó, Espíritu Santo lo redarguyó. No tienes por qué ponerte así, pídele perdón, y le pidió perdón. Y eso es lo que tenemos que hacer, reconocer cuando nos equivocamos, reconocer cuando faltamos. Eso es normal en los matrimonios. Entonces tenemos nosotros, conociendo a la persona cada día, para no hacer lo que yo sé que le disgusta. Así es que los solteros vamos a dar un taller muy bueno de preparación para el matrimonio porque es una necesidad. Quiero decir, dama de iglesia, que el arma más poderosa que tiene un hombre, una mujer, es una vida limpia. Ese es el alma más poderosa, la santidad. Es la palabra que el cielo respeta. No es predicar, no es brincar, no es esto, hablar bonito. Grandes hombres de Dios, predicadores que fueron tremendos aquí en la tierra, están en el infierno. Porque a pesar de ser grandes hombres de Dios, grandes ministros de Dios, no tuvieron una santidad completa en su vida. No arreglaron las cosas. Y llegó la hora en que Dios llega y nos corta y vamos para el lugar que elegimos aquí en la tierra. Así. Sin santidad nadie verá a Dios, dice su palabra. Entonces es el arma más poderosa que tenemos. Dios nos manda que debemos de conducirnos en el temor de Él en todo tiempo. Es en todo tiempo. Y mientras no haya santificación, usted no podrá vivir la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Si no hay esa santidad, nunca la vamos a vivir. Independiente de que usted alcance niveles grandes en el reino de Dios. Porque es que el llamado de Dios es grande para todos nosotros. Él nos pide que seamos santos. Y para eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos en nuestras debilidades. Sino que desafortunadamente no buscamos la ayuda
en el momento en que lo necesitamos. Todos somos tentados en esta vida, todos. El enemigo nos va a tentar a todos, pero todos tenemos el poder y la autoridad para no caer. Cuando estoy siendo tentado, busque ayuda. Hable con su líder. Si es una mujer, si es un hombre, hable con su líder. Hable con su esposo, hable con su esposa si es la tentación de una mujer que lo está persiguiendo en su trabajo. Hable con su esposa, mami, necesito que me ayudes a orar por esto. Y usted como mujer, ese es el nivel de confianza que debe tener una pareja. Ella es su escudera. Y tener ese grado de confianza para decirle, mami, ayúdame a orar. Porque hay una filistea ya que me tiene. Por favor. Tenemos que ser radicales y cortar de una con las obras de la carne que nos lleva al pecado, mi amada familia. Si no morimos los deseos de la carne, nunca vamos a vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Y la Biblia dice, felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ese es el secreto, conocer a Dios y obedecerlo. ¿Sabe qué es éxito en el Señor? Hacer la voluntad de Dios. Victoria, someternos a su voluntad cada día. Triunfo, rendirnos a Él todos los días. Rendirnos a Él todos los días. Cuando Él dice no es no, cuando dice sí es sí. Yo les digo, preguntémonos, hagámonos esa pregunta, ¿estoy viviendo la vida que Dios tiene para mí? ¿Soy feliz? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el autor de la vida, nos dice la palabra. La iglesia fue escogida para establecer el reino de Dios en la tierra. Y lo único que nos da legalidad a nosotros en esta vida y en el reino es la santidad. Dice la palabra de Dios en Hechos 3:19, arrepiéntanse y conviértanse de verdad para que vengan tiempos de refrigerio, para que sean borrados sus pecados y vengan tiempos de refrigerio a su vida. Porque es lo que Él quiere para nosotros. Dios tiene lo mejor. Vamos a leer dos pasajes que siempre en mi vida la han impactado, porque son dos personas, la una que se creía muy cristiana, que se creía muy bueno, el otro un pecador que todo el mundo hablaba mal de él. Lucas 18, por favor. Lucas 18, del 18 al 30. El joven rico, perfecto. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Ya saben que no hay ninguno bueno, ¿yo? Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Se levantó, mis amados. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas.
porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ese es el Dios a quien servimos, que es fiel y tiene recompensa para todo el que le es fiel, que tiene muy presente todas las cosas buenas que hacemos. Este hombre se creía bueno, un joven que desde pequeño, me imagino que creció tal vez en una iglesia, en una congregación, se creía muy bueno, tal vez era muy respetado en la ciudad, conocido porque tenía dinero, tenía reconocimiento, tal vez tenía fama y era respetado en la ciudad como una persona buena. Y Jesús le habla. Él le hace una pregunta, le pide un consejo, pero él no lo escuchó. Cuando el Señor le dijo lo que tenía que hacer, hizo esto. Dio la vuelta, Señor, eso sí que no. Dar lo que tengo. Vamos al otro paso. Lucas 19, del 1 al 10. Habiendo entrado en Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me perdonan, pero tengo una sequedad. Vemos la diferencia. Un hombre para el pueblo malo. No gozaba de buena reputación, era cobrador de impuestos y le hacía tumbe a la gente. No tenía buena reputación, hablaban mal de Zaqueo. Pero un hombre que a pesar de ser una persona que no había conocido de Dios, escuchó de Jesús, de que iba a llegar a su ciudad. Como era bajito y la multitud era grande, mira lo que hizo. Él no tuvo en cuenta nada para subirse a un árbol y conocer a Jesús. No tuvo en cuenta su reputación ni nada, no le importó nada. Quería conocer a ese hombre del cual la gente hablaba, del cual tenía tanta fama que donde él llegaba sucedían cosas extraordinarias, poderosas. Y como es normal ante Dios, nada pasa inadvertido en nuestra vida que Él no sepa. Jesús levantó la vista y lo vio, y ustedes saben la palabra que le dijo. Este hombre no necesitó
ser exhortado por el Señor para ir a un arrepentimiento. Fue movido su corazón, su espíritu fue redarguido y reconoció que estaba delante de una persona que demandaba santidad, que demandaba libertad, que demandaba esfuerzo. Y de una vez le dijo: Señor, le daré mis riquezas a los pobres, a todo aquel que lo necesita. Y a los que les he robado, le voy a dar 4 veces lo que le he robado. Fue movido a arrepentimiento el solo hecho de estar delante de la santidad del Señor. Pero uno que desde pequeño estuvo en el templo, escuchaba la palabra, guardaba los mandamientos según él, a su manera. Jesús le habló y no le sirvió de nada. Entonces ahí está la diferencia. Muchos estamos en el templo, en las congregaciones, pero no estamos convertidos porque seguimos viviendo una vida a la manera nuestra, como queremos. Seguimos igual que antes, con años de vida cristiana, pero que no se le ve ningún cambio. ¿Sabe por qué? Porque estás escuchando la palabra y la palabra, hay un mensaje que el nombre es, no lo escuché. Te entra por un lado y te sale por el otro. Así es el nombre de la enseñanza. Digo, yo lo voy a escuchar porque el nombre me llamó la atención. Entonces así pasa en muchos de nosotros. Escuchamos la palabra, entra por aquí, sale por el otro oído y no hizo nada en nuestra vida. Y seguimos llevando la vida ajena completamente a los planes de Dios para mí y para ti. Porque Él tiene pensamiento de paz y de bien para darnos el fin que esperamos, dice la palabra. Entonces Dios tiene lo mejor para nosotros. ¿Por qué no lo estamos recibiendo? ¿Por qué no lo estamos viviendo? Porque estamos llevando la vida a la manera nuestra, como nosotros pensamos, nos creemos buenos. Este rico, él se creía muy bueno. Y le habló el maestro y no obedeció. Este malo no necesitó que se le hablara, fue redarguido. Entonces no nos creamos que estamos bien, sino estamos viviendo la vida maravillosa que Dios creó para nosotros. Es porque no estamos obedeciendo a Dios en la forma, en la manera que Él lo estableció en su palabra. Por eso cuán importante es la palabra, conocerla para vivirla. Nosotros no podemos ya vivir la vida a la manera nuestra, como creemos que estamos haciendo las cosas bien. Si hay algo grande es que usted reconozca cuando se equivoca y pide perdón. Aprenda, practique esa virtud tan grande que debemos tener los hijos de Dios, y es el pedir perdón, el ser humilde, reconocer: si me equivoqué, perdóname. El bendecido es usted, el ganador es usted. Cuando pedimos perdón nos estamos pareciendo a Jesús. Así es que es el tiempo, amada iglesia, no perdamos esta oportunidad que el Señor nos ha dado de caminar en santidad, en integridad, en rectitud, reconociendo los errores, las faltas que cometemos. El reino de Dios debe cambiar nuestra vida. El evangelio es transformación. El evangelio es transformación, dice la palabra. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Romanos 1:17. Entonces yo no concibo
Que una persona que tenga 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años de vida cristiana y usted todavía está luchando con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. No lo entiendo. Algo mal está en nosotros, porque no es Dios, somos nosotros. El hacer las cosas a la manera nuestra, como creemos que lo estamos haciendo bien. Yo no soy malo, muchos. Si yo digo, alcen la mano a los malos, nadie la va a levantar, de seguro, porque nadie se cree malo. Pero muchos lo somos. Yo hablando con el pastor Frank le decía que yo un día llegué y dije así: Señor, saca todos los malos que hay aquí. Y me sacó 2 de mi costado, 2 que amaba. Dice, uy, pastora, yo no me atrevo a hacer esa oración, porque yo sé que me queda la iglesia vacía. Y un pastor del Chocó hizo eso. Señor, sácame todos los malos que hay aquí. Y le quedaron como 6 o 7 personas. Entonces nos creemos buenos. El que practica el pecado no es de Dios, dice la Biblia. Así es que, amados, santidad, santidad, santidad es lo que Dios está demandando. Los primeros 12 discípulos hicieron cambios radicales en su vida. Los llamó el Maestro y su vida no fue nunca más igual. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa a nosotros? Que seguimos batallando todo el tiempo con la carne, con el mismo pecado. A veces caemos en esta falla. Nos enojamos con facilidad. Somos iracundos. Somos ira, enojo, contienda, disensión, pleito. Un carácter, hermano, que necesita ser tratado. Y no le trabajamos a eso. ¿Por qué tengo que enojarme con facilidad? ¿Por qué no acepto una exhortación? ¿Por qué tengo que estarme justificando? ¿Por qué tengo que estar negando las cosas? ¿Por qué tengo que estar diciendo que no? ¿Por qué tengo que negarlo todo? ¿Por qué tengo que estar mintiendo? Dios lo sabe todo. Lo sabe todo de nosotros. Y estamos en un tiempo en que Dios va a sacar todo. Y le estoy pidiendo a Dios eso. Lo estoy exponiendo a todos a la luz de Cristo. Para que saque el Señor. Para ayudarlos. Para que usted se dé cuenta que necesita de la ayuda. Y ya le he visto la cara negra a varios. Dios es bueno. Yo creo en la gracia creativa de Dios que nos da la ayuda para superar cualquier dificultad. Cualquier dificultad, porque Él tiene la respuesta, Él tiene la solución a todos nuestros problemas, a todos. Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice Dios. Buscamos ayuda. La necesitamos. Nuestra victoria está en someternos a la voluntad de Dios. Tú serás un hombre victorioso, una mujer victoriosa el día que decidas, que determines rendir tu voluntad a Dios. Que lo que Dios diga, amén. Qué lindo sería que el Señor nos dijera como les dijo a Moisés, Éxodo 33:17, que dice, y el Señor contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre.
Le pidió Moisés algo y Dios lo que le dijo: haré lo que me pides, porque me agradas como eres. Según la palabra, hay 3 clases de hombre en la tierra: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Está en 1 Corintios 3, 14 y 15, perdón, 2, 14, 15 y 3. El hombre natural es aquel que no conoce de Dios. Vive una vida común y corriente, normal, a lo malo llamándolo bueno, porque es lo que el mundo vive. El hombre carnal es aquel que conoce de Dios, pero que vive su vida a su manera. Hace todo lo que quiere. Practica las obras de la carne. Y el tercer hombre es el espiritual, que camina en el orden de Dios. Disciernes todas las cosas espiritualmente como nos corresponde a todos los cristianos, porque somos seres espirituales. Yo te pregunto, ¿en cuál de esos 3 estás tú? Porque puede que estés aquí y no estés convertido. El carnal, dice la palabra de Dios, es aquel que a pesar de conocer del Señor vive una vida ajena al diseño de Dios, a los planes de Dios para su vida, a los propósitos de Dios. Escucha la palabra de Dios, pero no la obedece. Y la Biblia dice que son felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ese es el secreto para ser feliz en la vida. Por eso cuán importante es escudriñar las Escrituras, leer la palabra de Dios todos los días, tomar la promesa que Dios al leerla, la recibas en tu espíritu y la declare. Yo comenzando la vida cristiana leyendo un día encontré que ese versículo yo se lo doy a toda persona que está comenzando o que está en momentos difíciles, críticos en el Señor. Que es Isaías 41:10, cuando yo recién convertidita, momentos críticos, momentos difíciles en mi vida, que creía que la muerte era una solución. 41:10 que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa palabra de Dios fue rema en mi vida que me transformó. Cada vez que venía un dolor, cada vez, Señor, tú me dices en tu palabra que no temas porque tú estás conmigo, que no desmayes porque tú eres mi Dios que me esfuerza y que siempre me ayudarás y me sustentarás con la diestra de mi justicia. Y cambió mi vida por completo. Porque el poder en este mundo lo tiene la palabra de Dios. Y el mayor poder que tú puedes vivir en tu vida es esta palabra, conocerla y vivirla, practicarla. Este es nuestro manual de vida, esta es mi constitución. Esta palabra está para bendecir nuestra vida. Así que cuánto necesitamos conocerla para ponerla en práctica. Es lo que necesitamos, amada iglesia. Solo eso, te lo digo yo, solo eso. Vivirla. Y de ahí depende todo. Y te regalo Lucas para cerrar 21-22, que dice que estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que Él nos ha hablado.